En primer lugar, quiero dedicar este video a la cosa más asombrosa que he hecho en mi vida, mi hijo. Su mera presencia me hizo ver el milagro de la vida. En segundo lugar, para mis sobrinas maravillosas, a quienes quiero, aprecio y valoro con todo mi corazón. Y en tercer lugar, para ti que me estás escuchando, por la razón que sea, por un mundo mejor mañana. Con amor para Gabo, Jan, Jazz e Isa, para cuando sean grandes. Este canal está dirigido a ti como mujer, pero con este tema quiero hacer una salvedad, puesto que este canal no es machista ni feminista, apuesta por la vida, por la familia funcional, por los hijos bien hechos, bien formados y felices. Pero si eres hombre quien me está escuchando y deseas tener hijos en un futuro, esto también es para ti. Ahora sí, mujer sabia, pon cuidado a lo que te voy a contar. Uno cuando está joven no piensa, actúa sin pedirle permiso a la cabeza. Palabras de mi madre. En una conversación que tuve con ella recientemente, nos pusimos a hablar de cositas y salió a la luz un reproche que yo le hice. ¿Por qué me escogiste ese papá? Te aclaro, mi padre falleció hace muchos años en un accidente y de la camada de mis abuelos, él era el único que valía la pena. Sin embargo, mi hermana y yo somos herederas de sus rasgos físicos, sean estos atractivos o no, de su forma de ser. Yo pienso incluso que de los demonios que vivían con él y de los ángeles que lo acompañaban en vida. Esto con respecto a su salud mental. No puedo dejar de lado su salud física, porque al parecer era buena. No puedo decir lo mismo de parte de la familia de él, quienes también tienen sus propios registros de estilo de vida, personalidad y cuerpo físico, que por supuesto también heredamos. O en últimas, tenemos un algo que ver solo por ser familia. Lo que sí te digo es que muchas de esas herencias, si pudiéramos devolverlas, lo haríamos. Pero ya nacimos y aquí estamos. Por eso hice el reproche. ¿Por qué me escogiste ese papá? ¿Por qué me escogiste esa mamá? Palabras muy fuertes que un hijo puede llegar a decirle a una madre o a un padre. Palabras muy fuertes que un hijo puede llegar a decirte. Ahí es cuando piensas, la embarré. No debí detenerte con él o con ella. Debí ser más selectiva, más selectivo para traerte al mundo. Hay herencias más frustrantes que simplemente un estilo de vida del que provienes, como es el caso de los hijos de los delincuentes, por citar un ejemplo. Algunas herencias pueden ser enfermedades físicas o psicológicas, y de ellas ahí sí que nadie se escapa, porque las llevas en tu ADN, corren por tu sangre. Cuando uno es joven y bello, no analiza todos estos factores, no piensa mucho la vida y se deja llevar por los deseos, por las pasiones. Para la personita joven, la palabra consecuencias no existe. Aún siendo jóvenes, nosotros tenemos la capacidad de analizar, de observar nuestro entorno, de pensar, de razonar, de definir, de juzgar, así sea para nuestros adentros, y hacer las cuentas. Y de eso se trata este tema, de que hagas las cuentas para escoger papá o mamá para tu hijo. Para escoger papá o mamá para tu hijo, si bien el físico es muy importante, su forma de ser, su procedencia, su salud física y mental lo son aún más. Y súmele a eso sus intereses, sus valores, su forma de hacer las cosas, puesto que los hijos heredan hasta cómo duerme, cómo coge la cuchara, cómo coge el lápiz para escribir, cómo camina. Lamentablemente, todo influye. Y con el caso de la genética, esta sí que es bien jodida y no perdona.
Además, es definitiva para toda la vida. En mi juventud me empezaron a inquietar todos estos asuntos, puesto que yo quería ser mamá, pero mi vida como nena fue abrumadora. Tuve que asumir desde muy chiquitica una serie de cosas que ningún niño, ninguna niña debería de pasar. Y tanto sufrir y luchar por parte de mi madre para sacarnos adelante. Tantas circunstancias e inconvenientes que nunca nos faltaron después de la muerte de mi amado padre. Así que yo no entendía cómo era posible que teniendo familia de parte y parte, personas que debieron ayudarnos, que debieron apoyarnos, no lo hicieron. Pero la familia de mi padre sí hizo algo. Nos cayeron encima como buitres y despojaron a mi madre y a nosotras de lo poco o nada que nos había dejado nuestro padre. Y esa mala acción por parte de esa familia nos hizo muchísimo daño. ¿Cómo me hubiera gustado que la vida hubiera sido más amable y con más oportunidades para nosotras? Bueno, el padre que nos escogió mi madre lamentablemente murió y ya no había respaldo alguno por ninguna parte. Nos tocaba defendernos como fuera, pero como eso no lo deciden los niños, sino los adultos. Y en un futuro es que vienen los ayayáis. Con el paso de los años me di cuenta que no a todos los niños les iba tan mal. Y porque ellos sí tenían esto y lo otro, y porque ellos sí tenían a su papá vivo, o porque un niño vivía solo con su mamá y no con su papá, o con ambos, porque habían niños con problemas mentales, porque habían niños con problemas económicos, porque habían niños enfermos desde tan pequeñitos. ¿Por qué? El por qué me hizo pensar, ¿y qué futuro le voy a dar yo a un hijo que tenga? Y empecé a juzgar la vida muy duro, sin la más mínima responsabilidad y con la inmensa madurez que mi juventud me lo permitía. Pues me dije, no, esta vida mía así no me gusta y no se repite. Si voy a tener un hijo algún día, tiene que ser muy diferente. Pues me di a la tarea de hacer una lista que resultó bien larga. La lista se trató de todas las cosas que yo quería que tuviera el padre de mi hijo. Una amiga que yo tenía en ese entonces se burlaba de mi lista, pero más adelante ella hizo la suya. Ya pasaron los años desde aquel día y ahora soy madre del ángel más precioso, más hermoso del mundo mundial y tía de unas sobrinitas divinas, maravillosas. Este ángel me ha enseñado a distinguir entre lo que realmente importa, lo que funciona y lo que sirve. Y también me ha enseñado aquello que es vano, que es irreal, que no sirve, que no existe. Así que quiero mencionarte algunas cosas que con la madurez de los años y con la experiencia ya adquirida por el hecho de ser mamá, considero más importantes. Te las voy a comentar en el orden de importancia como yo veo que transcurre la vida. Número 1, el físico. El físico de su padre tendría que tener unas características especiales para mí, puesto que mi hijo podría heredar sus rasgos físicos. Pero recordemos que todos tenemos una opinión diferente de lo que consideramos bello y atractivo. Puede que lo que te parezca a ti hermoso y bien hecho, a otro le parezca feo y sin gracia. En todo caso, el físico es muy importante y en la vida de una persona tiene mucho que ver y puede llegar a ser decisivo para su futuro. Solo no lo olvides. Segundo, debía de ser sano, física y mentalmente. Aunque todos tenemos problemas con las emociones, siempre he pensado que estas se pueden manejar y se pueden superar. Pero un problema físico y mental, eso es más difícil. Te aclaro, con problemas físicos no me estoy refiriendo a si es
bajito, alto, gordo, flaco, si tiene las patas chuecas. No, no, me estoy refiriendo a las enfermedades genéticas. Número 3, y muy importante, súper mega responsable. No quieres ir detrás de un tipo para que responda por tu hijo. No quería hacer como otras mamás que están persiguiendo todo el tiempo al papá de sus hijos para que responda por ellos. Lo que menos quería hacer era ir detrás de un tipo para que respondiera por mi hijo. Y yo quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su papá porque iba a responder por él. Siempre quise para mi hijo un padre inteligente y educado a nivel profesional. Y si ya estaba ejerciendo su carrera, mucho mejor. Pero si bien esa parte no es menos importante, al menos quería un hombre con aspiraciones económicas y de calidad de vida que fueran compatibles con las mías, puesto que no quería darle a mi hijo un papá holgazán, perezoso, bueno para nada, que me lo dejara morir de hambre o que no cubriera sus necesidades. Yo la tenía clara. Así que este punto 3 es bien importante para que lo tengas en cuenta. ¿Qué tan importante es este punto? Cuarto, en el punto 4, conocer su familia y cómo estaba conformada, de qué vivían, cuáles eran sus recursos económicos y si fuera posible hasta conocer sus amistades. Me interesaba mucho que perteneciera a una familia que a pesar de los problemas, porque todo mundo tiene problemas, se apoyaran y fueran unidos. Porque siendo así, en caso de que me pasara algo a mí, muy seguramente ellos velarían por el futuro de mi hijo. Aunque la regla de la sociedad dice que uno no debe esperar nada de nadie, pero yo tengo familia y yo apoyo a mi familia. Mantengo pendiente de ellos. Ellos tienen lo suyo, tienen con qué, pero si el día de mañana mi hermana o mi hermano llegaran a faltar, mis sobrinas pueden contar conmigo. Nunca las abandonaría. ¿Tú te has puesto a pensar dónde te llegue a pasar algo, con quién se queda tu hijo? ¿Con quién se queda tu nena? Estas cosas nadie las analiza. Y mira qué tan importante es esa pregunta. En caso de que tú mueras, ¿con quién se queda tu hijo? Dicen, obvio, si muere papá se queda con mamá. Si muere mamá se queda con papá. Pero ¿qué tal? Pero ¿y qué tal si papá y mamá ya no existen? ¿Y entonces qué? Por eso mismo pienso que Dios armó el modelo de familia. Bueno, número 5. Del cuarto punto dependía el 5. Sus valores, sus principios, incluyendo si él o su familia pertenecían a alguna religión y la practicaban. Aunque esto último no necesariamente tenía que ser determinante, pero sí que tuvieran valores tales como la honestidad, la honradez, la lealtad, el respeto, la responsabilidad, el amor, la solidaridad, la gratitud y la buena moral. Y no faltaba más, la amabilidad. Todos esos valores son fundamentales para convivir pacíficamente en la sociedad y progresar. No se deben pasar por alto. Si un niño aprende todo esto viviendo en ese entorno, le irá bien en la vida. Se le abrirán muchas puertas y le sobrarán oportunidades. Sexto, ¿cómo trataba ese hombre a sus padres? ¿Los quería, los ayudaba, los apreciaba, los valoraba, los consideraba? ¿Era un buen hijo? Es muy bien sabido que el que es buen hijo es buen hermano, es buen primo, es buen amigo, es buen trabajador, es buen novio, es buen esposo, es bueno en todo y es buen padre. Y pues por supuesto, esto aplica también a la mujer. La mujer que es buena hija, también es buena amiga, es una buena novia, es una buena esposa y es una buena madre. Y por último, en séptimo lugar, y lo más mega importante e innegociable, su forma de ser. Aun cuando nadie es perfecto, todos podemos ser responsables, decentes, pacientes, atentos, comprensivos, prudentes, cumplir lo que prometemos y hacer valer nuestra palabra. Asimismo, podemos ser personas tranquilas que evitan los problemas. Yo he conocido a gente con todas estas cualidades y más. Entonces el padre de mi hijo no debería ser la excepción. Además, él influiría en su educación, por lo que debería de ser un hombre con pensamientos maduros y de buen juicio, un ejemplo a seguir para que me generara confianza. Igualmente,
capaz de brindarle a mi hijo apoyo incondicional en todo sentido. ¿Y qué clase de apoyo? Económico, emocional, moral, doméstico y de crianza. Esto lo ayudaría a crecer como un hombre de bien y a desarrollarse como debe ser. Además, hay otra cosa a tener en cuenta, y es que los niños copian todo lo que hacemos sus padres, todo lo que hacen los adultos con quienes viven. La forma como se expresan, la forma como hablan, cómo hacen las cosas, cómo manejan el estrés, cómo asumen los problemas. Por lo tanto, su forma de ser, más que de dónde proviene, es muy importante. Yo diría que es clave. Créeme que es menos frustrante y es un alivio contar con un padre con el que puedas conversar los problemas, los inconvenientes que tienes con tu hijo, llegar a acuerdos y hacer equipo para que la solución funcione. Esto se trata de pensar en el futuro, no solo de tu hijo, sino también del tuyo. Decidirte por una persona para tener hijos puede hacer toda la diferencia, porque tú vivirás con el resultado de esa decisión y por ende tus hijos también. Gracias a la familia de mi padre, nuestra niñez fue miserable. Y antes de tener a mi retoño, pensé mucho en eso, pues no quería que él viviera lo que yo. Así que saqué tiempo e hice mi lista. Puse muchísimas cosas, muchas, más de las que te mencioné. El caso es que hoy en día disfruto el resultado. La vida de mi hijo y sobre todo la mía como madre es muy amable y gratificante. Un hijo es un proyecto muy grande que se tiene que planificar. Y para mí no es solo eso, sino que es algo muy sagrado. Porque es la vida misma haciendo su magia de cuerpo presente en mi hijo. El maltrato que nos dio la familia de mi padre es nuestra historia. Ahora, puede que tu historia sea distinta, quizás la más común, esa donde la madre lucha sola con sus hijos sin el apoyo del padre. Y hay más historias diferentes por ahí, pero todas tienen un común denominador: falta de planificación para tener hijos, empezando por no hacer la lista. ¿Cómo quisieras que fuera el padre de tu hijo? ¿Cómo quisieras que fuera la madre de tu hijo? Haz las cuentas, una lista con muchas cosas, muchísimas. Con que se te cumpla el 75% de esa lista, ya la hiciste. Ya habrás hecho tu parte al principio. Que no te hagan el día de mañana esta pregunta: ¿por qué duele? ¿Crees que es demasiado tarde? Entonces te veo en el siguiente video. Gracias por ayudarme a ayudarte. Besos.